En nuestro video anterior estuvimos viendo que las máquinas eléctricas forman el matrimonio entre dos mundos. En una máquina eléctrica hay dos campos que interactúan, el campo eléctrico y el campo magnético. También dijimos que si usábamos la terminología del análisis de circuitos eléctricos, podíamos decir que la máquina tenía un circuito eléctrico y que tenía un circuito magnético. Muy bien. La realidad es que el fundamento teórico y físico científico del funcionamiento de la máquina eléctrica está dado por dos leyes fundamentales de la física y del electromagnetismo. Una es la ley de Faraday y la otra es la ley de fuerzas de Lorentz. Las vamos a estudiar con cierto detalle más adelante en este curso, pero por ahora solo vamos a nombrarlas. Las máquinas eléctricas fundamentalmente se basan científicamente en dos leyes. La ley de Faraday. Si cambiamos el flujo magnético que enlaza un circuito eléctrico, ¿qué pasa? Lo que va a pasar es que aparece un voltaje inducido en ese circuito. Esa es la ley de Faraday. Y ese es el principio de cómo funcionan los transformadores eléctricos de potencia. Matemáticamente describíamos esa relación así o asá, pero eso lo vamos a ver en detalle. Por otro lado, cuando movemos un cable o un alambre dentro de un campo magnético, de modo que ese cable corta las líneas de flujo magnético, ¿qué es lo que pasa? Pues que un voltaje es inducido en ese cable o en ese alambre. Ese es el principio de cómo funcionan los generadores eléctricos. Esta es otra manera de ver a la misma ley de Faraday y matemáticamente lo podemos representar así, asá como vimos en la transparencia anterior, o de esta manera muy conveniente. Pero eso también lo vamos a ver en detalle más adelante. ¿Y qué más recordamos? Otro fundamento físico. Cuando un cable o un alambre que lleva corriente eléctrica está dentro de un flujo magnético, experimenta una fuerza. Este es el principio del funcionamiento del motor eléctrico. Lo vamos a ver en más detalle. Pero por ahora, esta expresión que son las fuerzas de Lorentz las representamos en física de esta manera o de esta otra. Ya lo veremos en detalle. Ese es el principio del motor eléctrico. Aquí vemos una máquina eléctrica sencilla. Vemos un campo magnético aquí que interactúa con un circuito eléctrico representado por este lazo que se cierra en la batería a la izquierda. Pero ese campo magnético lo está creando alguien. ¿Quién lo está creando? Lo está creando esta bobina de acá. Hay corriente en esta bobina que crea el campo magnético, que crea el flujo magnético, y estos trozos enormes de hierro son los que llevan a ese flujo, a este área, a este entrehierro donde lo necesitamos para que interactúe con el circuito eléctrico a la izquierda del dibujo. Vemos que la máquina eléctrica tiene, como predijimos, un circuito eléctrico que está representado por la batería y todo este alambre. Y tiene también un circuito magnético representado por esta bobina con corrientes para crear el flujo magnético. Estos, entre comillas, llamémoslos conductores magnéticos. Tenemos corrientes eléctricas en el circuito eléctrico y en el circuito magnético tenemos flujo magnético. Vamos a resumir lo que hemos visto en estos dos videos que constituyen la primera lección. Las máquinas eléctricas pueden ser estáticas o pueden rotar. Las máquinas eléctricas funcionan por la interacción de un campo magnético y de uno o más circuitos eléctricos. En las máquinas eléctricas identificamos el circuito eléctrico que son las bobinas. Identificamos también un circuito magnético que es el núcleo de hierro. Más resumen, los campos magnéticos en las máquinas son el puente que la energía va a utilizar para cruzar desde el mundo eléctrico hacia el mundo mecánico o viceversa. Así que vamos a tener que familiarizarnos suficientemente
con todos los asuntos relacionados con campos magnéticos y esas cosas. ¿Qué ve usted en esa fotografía? ¿Un puente? No, yo veo un campo magnético que une el mundo eléctrico a un lado con el mundo mecánico al otro lado. Así que el campo magnético para nosotros en máquinas eléctricas es como un puente para la energía. ¿Y aquí qué vemos? ¿Un campo magnético? No, yo veo un puente. Bueno, ahora sin bromas. En serio. Este puente representa el campo magnético que va a unir un circuito eléctrico a la izquierda con el mundo mecánico a la derecha. La energía va a cruzar ese puente así. En un motor suministramos energía eléctrica y esa energía cruza el campo magnético y se convierte en energía mecánica que mueve al mundo mecánico. Así funciona un motor. Pero si la energía está cruzando ese puente formado por el campo magnético en la otra dirección, lo que hacemos es suministrar energía mecánica a través de una turbina en el mundo mecánico y esa energía cruza el campo magnético hacia el circuito eléctrico y lo que tenemos es un generador. ¿Eso es todo? No, nos queda una máquina, ¿recuerdan? El transformador. Otra vez tenemos el puente que representa el campo magnético. Tenemos un circuito eléctrico en un lado de alto voltaje y del otro lado del campo magnético otro circuito eléctrico de bajo voltaje, de baja tensión eléctrica. La energía va a cruzar en esta dirección cuando el transformador es un transformador reductor de voltaje. Uno suministra la energía en alto voltaje. La energía cruza el campo magnético al lado de bajo voltaje y de allí deja al transformador. En este caso unimos un mundo eléctrico de alto voltaje con un mundo eléctrico de bajo voltaje. El lado por el que la energía entra en el transformador lo llamamos el primario del transformador. El lado por donde la energía deja al transformador lo llamamos el secundario del transformador. En este caso, porque es un transformador reductor de voltaje, la energía entra por el lado de alta. Es una coincidencia en este caso que el lado de alta sea el primario y la energía sale por el lado de bajo voltaje, por lo tanto el lado de baja es el secundario, pero eso no tiene que ser así. Si la energía está viajando en la dirección contraria, es porque tenemos un transformador elevador de tensión. En ese caso la energía entra por el lado de baja, cruza el campo magnético y sale por el lado de alto voltaje del transformador. Pero si eso es así, debemos invertir los nombres primario y secundario y eso es lo que hacemos. Ahora sí está bien. En un transformador elevador, el primario es el lado de baja y el secundario es el lado de alta. Más resumen, en un motor, usando un campo magnético, la energía viaja del mundo eléctrico al mundo mecánico. En un generador sobre el mismo campo magnético como puente, la energía va del mundo mecánico al mundo eléctrico. En un transformador, otra vez a través de un campo magnético, la energía va de alta a baja en un transformador reductor o de baja a alta en un transformador elevador. ¿Cuáles son las preguntas que espero que el estudiante pueda contestar en este momento? ¿Qué es un transformador? Y usted me dirá, pero no hemos visto mucho, pero ha visto algo. Uno puede decir un transformador, conforme lo que hemos visto, es una máquina eléctrica que tiene un circuito eléctrico y un circuito magnético en el que la energía viaja de un lado de alto voltaje a un lado de baja o viceversa, dependiendo del tipo de transformador. ¿Y qué es un transformador reductor? Bueno, uno en el que la energía viaja de alta a baja, donde el primario es el lado de alto voltaje y el secundario es el lado de bajo voltaje. ¿Cuál es el primario de un transformador? ¿El lado de alto voltaje? No, claro que no. Es el lado por el que entra la energía en el transformador. ¿Es verdad que el primario es siempre el lado de alta? No, claro que no, ustedes lo saben ahora. ¿Y qué es un generador? Bueno, es una máquina que recibe energía mecánica y la convierte en energía eléctrica y un motor hace lo contrario.
¿Y cuál es el puente mencionado en estas transparencias que existe en todas las tres máquinas eléctricas? ¿Lo recuerdan? El campo magnético. Y eso es todo por ahora. Muchas gracias. Este es el final de la primera lección de esta serie de videos.